1000 ans avant la naissance du Christ, un garçon aux cheveux roux gardait des brebis sur les collines de Bethléem. Il n'avait aucune formation militaire. Il ne venait pas d'une famille noble. Ses propres frères le considéraient comme trop insignifiant pour être appelé lorsque le prophète Samuel visita la maison de son père. 1000 años antes de que Cristo naciera, un muchacho de cabellos pelirrojos cuidaba ovejas en las colinas de Belén. No tenía entrenamiento militar. No provenía de una familia noble. Sus propios hermanos lo consideraban demasiado insignificante para ser llamado cuando el profeta Samuel visitó la casa de su padre. Pero ese mismo muchacho mataría a un gigante, huiría de un rey enloquecido, conquistaría una fortaleza considerada impenetrable y establecería una dinastía que duraría 400 años. Su nombre era David, y el reino que construyó cambiaría la historia del mundo para siempre. Antes de comenzar, escriba en los comentarios desde dónde nos está viendo. Deje su like, suscríbase al canal y active la campana. Continuamos. La historia comienza con un fracaso. Saúl, el primer rey de Israel, había desobedecido a Dios. Samuel, el profeta que lo había ungido, recibió una orden directa. Ve hasta Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí. Entre sus hijos está el próximo rey. Samuel obedeció, pero fue con miedo. Ungir a un nuevo rey mientras Saúl aún vivía era considerado traición. Si Saúl lo descubría, Samuel sería ejecutado. Isaí tenía 8 hijos. Cuando Samuel llegó, el padre presentó a 7 de ellos. Hombres fuertes, altos, impresionantes. Samuel miró al primogénito, Eliab, y pensó, ciertamente es este. Pero Dios dijo no. Ni el segundo, ni el tercero, ni ninguno de los 7 que estaban allí. Samuel quedó confundido. Preguntó a Isaí si había alguien más. Isaí vaciló. Había uno, el menor, pero estaba en el campo cuidando las ovejas. Nadie consideró necesario llamarlo. Mandaron buscar al niño. David llegó con olor a pasto, las manos callosas, el rostro quemado por el sol. Tenía aproximadamente 15 años. Ninguna experiencia política, ningún entrenamiento formal, ninguna conexión con el poder. Pero cuando Samuel lo miró, Dios habló. Es este. El profeta derramó el aceite sobre la cabeza del muchacho, y a partir de aquel momento, el Espíritu del Señor pasó a acompañarlo. Primer libro de Samuel, capítulo 16. La escena duró pocos minutos. Cambió la historia de una nación entera. Pero ser ungido no significaba asumir el trono inmediatamente. Saúl continuaba reinando, y David volvió a sus ovejas. La transición llevaría más de 15 años, y casi le costaría la vida. La primera señal pública de quién era David vino en el valle de Ela. Los filisteos habían reunido su ejército para la guerra contra Israel. 3000 soldados de cada lado acampados en colinas opuestas, un valle entre ellos. Pero en lugar de una batalla convencional, los filisteos tenían una propuesta. Presentaron a un campeón. Su nombre era Goliat. El texto bíblico describe sus dimensiones con precisión perturbadora. Goliat tenía 6 codos y un palmo de altura. Convirtiendo a medidas actuales, eso significa aproximadamente 2 metros y 90 centímetros. La armadura que vestía pesaba 5000 siclos de bronce, el equivalente a 57 kilos solo de protección corporal. La punta de hierro de su lanza pesaba 600 siclos, casi 7 kilos. Imagine a un hombre del tamaño de una puerta doble, cubierto de metal, cargando una lanza con la punta más pesada que una bola de boliche. Todas las mañanas y todas las tardes, durante 40 días consecutivos, Goliat bajaba al valle y gritaba el mismo desafío. Elijan a un hombre. Si él me vence, seremos sus esclavos. Si yo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Ningún israelita se presentó, ni siquiera Saúl, que era el hombre más alto de Israel, una cabeza por encima de todos los demás. El ejército entero estaba paralizado de miedo. David no formaba parte del ejército. Había ido al campamento solo para llevar comida a sus 3 hermanos mayores que servían en las tropas de Saúl. Cuando llegó y oyó el desafío de Goliat, hizo una pregunta que irritó profundamente a sus hermanos.
¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? No era fanfarronería, era teología. David veía la situación a través de un lente completamente diferente. La noticia llegó a Saúl. Un joven se estaba ofreciendo para luchar. El rey mandó llamarlo, probablemente esperando a un guerrero experimentado. Cuando vio a aquel adolescente de rostro joven, intentó disuadirlo. «Eres solo un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud». La respuesta de David reveló algo que nadie sabía. En las colinas de Belén, mientras cuidaba las ovejas de su padre, David había enfrentado depredadores. Cuando un león o un oso atacaba al rebaño, él perseguía al animal, arrancaba la oveja de su boca y mataba a la fiera con sus propias manos. El Dios que me libró de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo. Saúl ofreció su propia armadura. David se la puso, intentó caminar y se la quitó. No estaba acostumbrado. Fue a la batalla de la manera que conocía. Tomó 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su bolsa de pastor y bajó al valle con su honda en la mano. Goliat se sintió ofendido. 40 días esperando a un adversario, y enviaron a un niño con un palo. Maldijo a David por sus dioses. Prometió dar su carne a las aves y a las fieras. David respondió sin vacilar: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo. Yo vengo en nombre del Señor de los ejércitos. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos». Lo que sucedió a continuación duró segundos. Goliat avanzó. David corrió hacia él. Mientras corría, puso una piedra en la honda, giró y lanzó. La piedra golpeó el único punto descubierto del gigante, la frente. Goliat cayó de rostro al suelo. David no tenía espada, así que usó la del propio filisteo para cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su campeón muerto, huyeron. Israel venció la batalla sin que el ejército tuviera que luchar. Aquel día transformó a David en héroe nacional. Saúl llevó al joven al palacio. David se convirtió en comandante de tropas, tocaba el arpa para calmar los tormentos del rey y desarrolló una amistad profunda con Jonatán, hijo de Saúl. El pueblo comenzó a cantar una canción por las calles. Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Esa frase destruyó cualquier posibilidad de paz entre los dos. Saúl intentó matar a David al menos 3 veces, con su propia lanza dentro del palacio. David las esquivó todas. El rey entonces pasó a usar métodos indirectos. Ofreció a su hija Mical en matrimonio, pero exigió como dote 100 prepucios de filisteos, esperando que David muriera intentando obtenerlos. David volvió con 200. El plan falló. Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David, y eso solo aumentó su miedo. Eventualmente, David tuvo que huir. Pasó los siguientes años viviendo como refugiado dentro de su propio país. Se escondió en cuevas, en bosques, en el desierto. Reunió a su alrededor a unos 400 hombres, luego 600. Eran personas desesperadas como él, endeudados, amargados, descontentos. David transformó a ese bando de fugitivos en un ejército leal. 2 veces durante ese periodo, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Una vez en una cueva, donde Saúl entró solo para hacer sus necesidades sin saber que David y sus hombres estaban escondidos al fondo. David se acercó silenciosamente y cortó un pedazo del manto de Saúl. Después sintió que el corazón le pesaba. Sus hombres lo presionaron para eliminar al rey, pero David se negó. Él es el ungido del Señor. No levantaré mi mano contra él. La segunda vez fue en el desierto de Sif. David y Abisai entraron en el campamento de Saúl durante la noche. El rey dormía en el centro, su lanza clavada en el suelo al lado de su cabeza. Abisai suplicó: «Déjame atravesarlo con la lanza, solo necesito un golpe». David dijo no. Nuevamente, perdonó la vida de quien quería la suya. Ese período de huida duró aproximadamente 10 años. 10 años viviendo en cuevas. 10 años siendo cazado como un animal. 10 años esperando una promesa que parecía cada vez más distante. En cierto momento,
La situación se volvió tan desesperada que David huyó a territorio filisteo y se convirtió en vasallo de Aquis, rey de Gat. El matador de Goliat ahora vivía entre los filisteos. La ironía era brutal. El fin de la espera llegó en una montaña llamada Gilboa. Los filisteos reunieron un ejército inmenso para la batalla final contra Israel. Saúl, abandonado por el Espíritu de Dios, consultó a una médium para hablar con el profeta Samuel ya muerto. El espíritu de Samuel apareció y anunció la derrota. Al día siguiente, los filisteos masacraron al ejército israelita. Los 3 hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán, el mejor amigo de David, murieron en combate. Saúl, herido por flechas, se arrojó sobre su propia espada para no ser capturado vivo. Cuando la noticia llegó a David, no celebró. Rasgó sus vestiduras y lloró. Compuso un lamento que está registrado en el 2 libro de Samuel. Cómo han caído los valientes. La espada de Jonatán nunca volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos en vida, en la muerte no se separaron. Eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones. David tenía motivos personales para odiar a Saúl. Eligió honrarlo. Finalmente, a los 30 años de edad, aproximadamente 15 años después de ser ungido en Belén, David se convirtió en rey, pero no de todo Israel. Solo la tribu de Judá, en el sur, lo reconoció inmediatamente. Las tribus del norte permanecieron leales a la casa de Saúl, coronando a Isboset, un hijo sobreviviente, como rey. Israel estaba dividido. Una guerra civil se arrastró por más de 7 años. David gobernó desde Hebrón durante ese período. Tuvo 6 hijos de 6 esposas diferentes. Expandió su territorio. Fortaleció alianzas. Esperó. Los comandantes de Isboset eventualmente se volvieron contra su propio rey y lo asesinaron mientras dormía. Llevaron su cabeza a David esperando recompensa. David mandó ejecutarlos. Nuevamente, se negó a celebrar la muerte de un ungido, aunque fuera su enemigo. Con Isboset muerto, las tribus del norte no tenían más opción. Los ancianos viajaron hasta Hebrón e hicieron alianza con David. Tercera unción. Ahora era rey de todo Israel. Tenía aproximadamente 37 años. Reinó por otros 33. La primera gran decisión del rey unificado fue elegir una nueva capital. Hebrón quedaba muy al sur, demasiado asociada con Judá. Las tribus del norte no la aceptarían como centro político. David necesitaba un lugar neutro. Eligió una fortaleza que nunca había sido conquistada por israelitas. Jerusalén. La ciudad pertenecía a los jebuseos. Estaba en una colina empinada, con fuentes de agua protegidas dentro de los muros. Los defensores se burlaron de David cuando se acercó. Hasta los ciegos y los cojos podrían defender este lugar. Era considerada impenetrable. David encontró un punto débil, un túnel de agua que conectaba la fuente de Gijón con el interior de la ciudad. Sus hombres subieron por ese túnel, entraron por dentro y tomaron la fortaleza. La ciudad que nadie podía conquistar cayó sin una gran batalla. David la llamó Ciudad de David. Jerusalén se convertiría en el centro religioso, político y espiritual de Israel por los siguientes 1000 años. Y mucho más allá. Pero David no quería solo una capital política. Quería traer la presencia de Dios al centro de la nación. El Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de Israel, había sido capturada por los filisteos décadas antes y luego devuelta. Estaba olvidada en una casa en Kiriat Jearim. David organizó una procesión para traerla a Jerusalén. El primer intento terminó en tragedia. El arca estaba siendo transportada en un carro de bueyes cuando los animales tropezaron. Un hombre llamado Usa extendió la mano para sostener el arca y murió instantáneamente. David sintió miedo y rabia. Dejó el arca en la casa de un hombre llamado Obed-Edom por 3 meses. Cuando vio que Dios bendijo aquella casa, tuvo valor para intentarlo de nuevo. Esta vez, siguió las instrucciones originales. El arca debía ser cargada por levitas usando varas, no en carros. La procesión avanzó 6 pasos y David ofreció sacrificio. Después, danzó ante el Señor con todas sus fuerzas.
El rey de Israel, vestido con una ropa sencilla de sacerdote, saltando y girando por las calles de su capital mientras el pueblo celebraba. Su esposa Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y sintió desprecio. Cuando confrontó a David después, él respondió sin retroceder: «Fue ante el Señor que dancé, y me humillaré aún más». El arca fue colocada en una tienda especial en el centro de Jerusalén. David estableció adoración continua, músicos, cantores, instrumentos. Los salmos que compuso fueron integrados a la liturgia. Muchos de ellos sobreviven hasta hoy, casi 3000 años después. Cuando usted lee el Salmo 23, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», está leyendo palabras escritas por aquel muchacho que cuidaba ovejas en las colinas de Belén. Militarmente, David fue devastadoramente eficiente. Derrotó a los filisteos de forma tan completa que nunca más representaron una amenaza seria. Conquistó a los moabitas al este, a los edomitas al sur, a los amonitas y arameos al norte. Expandió las fronteras de Israel desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Por primera vez en la historia, la promesa territorial hecha a Abraham siglos antes se estaba cumpliendo. El pequeño reino tribal se convirtió en un imperio regional. David quería más. Quería construir un templo permanente para el arca. Una casa para Dios. Consultó al profeta Natán, quien inicialmente aprobó. Pero esa misma noche, Dios habló con Natán y envió un mensaje diferente. «Tú no construirás una casa para mí, pero yo construiré una casa para ti». La alianza davídica, registrada en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, es uno de los pasajes más importantes de toda la Escritura. Dios prometió que un descendiente de David se sentaría en su trono para siempre. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de ti. Tu trono será establecido para siempre. David quería construir algo para Dios. Dios respondió prometiendo construir algo eterno a través de David, pero el hombre conforme al corazón de Dios no era perfecto. El capítulo más sombrío de su vida comenzó en un atardecer, cuando debería estar en batalla, pero se quedó en Jerusalén. Desde la terraza del palacio vio a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé y estaba casada con Urías, uno de los guerreros de élite de David. El rey la mandó llamar. Se acostó con ella. Ella quedó embarazada. Lo que vino después fue una espiral de pecado intentando encubrir el pecado. David llamó a Urías de vuelta del campo de batalla, esperando que fuera a casa y durmiera con su esposa, para que el embarazo pareciera legítimo. Urías se negó. «¿Cómo puedo ir a mi casa mientras mis compañeros duermen en el campo?» David intentó embriagarlo. No funcionó. Entonces el rey escribió una carta a Joab, su comandante. «Pongan a Urías en la línea de frente, donde la batalla sea más intensa, y retírense para que sea herido y muera». Urías cargó su propia sentencia de muerte. El plan funcionó. Urías murió. David tomó a Betsabé como esposa. El niño nació. A los ojos del público, el rey simplemente se había casado con una viuda de guerra. Nadie lo sabía. Pero Dios lo sabía. Natán, el mismo profeta que había traído la alianza, fue enviado para confrontar al rey. Contó una parábola. Un hombre rico tenía muchas ovejas. Su vecino pobre tenía solo una, que trataba como a una hija. Cuando llegó un visitante, el rico tomó la única oveja del pobre para preparar la comida. David se enfureció. «Ese hombre merece morir». Natán señaló con el dedo. «Tú eres ese hombre. La lista de consecuencias fue devastadora. La espada no se apartará de tu casa. El hijo nacido de este adulterio morirá. Y un día, alguien tomará a tus mujeres ante tus ojos». Cada una de estas profecías se cumplió. David no se justificó. No culpó a otros. No minimizó. Dijo simplemente: «Pequé contra el Señor». El Salmo 51 registra su arrepentimiento. «Crea en mí un corazón puro, oh Dios. Renueva en mí un espíritu recto». El niño enfermó. David ayunó, oró, se acostó en el suelo por 7 días.
El niño murió de todos modos. Los años siguientes trajeron dolor tras dolor. Amnón, hijo de David, violentó a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, esperó 2 años y luego asesinó a Amnón. Huyó al exilio. Volvió después de 3 años y entonces inició una conspiración contra su propio padre. Absalón era apuesto, carismático, un político habilidoso. Pasó 4 años cultivando apoyo popular. Cuando finalmente se declaró rey en Hebrón, la revuelta se extendió tan rápido que David tuvo que huir de Jerusalén a toda prisa. El rey que conquistó un imperio ahora huía descalzo, llorando, subiendo el monte de los olivos, mientras hombres que lo maldecían le lanzaban piedras. Una de las escenas más humillantes de la Escritura. La guerra civil que siguió terminó en el bosque de Efraín. El ejército de David, comandado por Joab, enfrentó a las fuerzas de Absalón. 20.000 hombres murieron aquel día. Absalón, durante la huida, pasó debajo de una encina, y sus cabellos largos se enredaron en las ramas. Quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Joab lo encontró y atravesó su corazón con 3 dardos. Cuando la noticia llegó a David, no celebró la victoria. Subió al cuarto sobre la puerta y lloró. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? David volvió a Jerusalén. Reinó algunos años más, pero era un hombre roto. Su familia continuó en conflicto. Al final de su vida, otro hijo, Adonías, intentó tomar el trono. Betsabé y Natán tuvieron que intervenir para garantizar que Salomón, el hijo elegido, fuera coronado a tiempo. Salomón tenía aproximadamente 20 años cuando se convirtió en rey. Su padre le dio instrucciones finales. Sé fuerte y muéstrate hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios. Entonces David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón comenzó su reinado con una purga. Adonías, que había intentado tomar el trono, fue ejecutado. Joab, el comandante que sirvió a David por décadas pero derramó sangre inocente, fue muerto junto al altar. Simei, que maldijo a David durante la huida de Absalón, fue confinado a Jerusalén y luego ejecutado cuando desobedeció. El nuevo rey estaba consolidando el poder. Pero el momento que definió a Salomón no fue político, fue espiritual. Dios se le apareció en sueños en Gabaón e hizo una oferta extraordinaria. Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón podría haber pedido riqueza, victoria militar, larga vida, la muerte de sus enemigos. Pidió sabiduría. Un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. La respuesta de Dios fue generosa, más allá de toda medida. Porque pediste esto, y no pediste larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, yo te daré sabiduría y entendimiento, como nadie antes ni después de ti. Y además, te daré lo que no pediste, riquezas y gloria incomparables. Primer libro de los Reyes, capítulo 3. La sabiduría de Salomón se volvió legendaria. El caso más famoso involucró a 2 prostitutas que vivían en la misma casa. Ambas tenían bebés. Uno murió durante la noche. Las 2 reclamaban al hijo vivo. No había testigos. Salomón mandó traer una espada. Dividan al niño a la mitad y den la mitad a cada una. Una mujer aceptó. La otra suplicó. No. Denle el niño a ella, pero no lo maten. Salomón identificó a la verdadera madre. Ella prefería perder al hijo antes que verlo muerto. Todo Israel oyó esta historia, y temieron al rey, pues vieron que en él había sabiduría divina. Salomón amplió dramáticamente el sistema administrativo. Dividió a Israel en 12 distritos, cada uno responsable de sustentar a la corte real por un mes del año. Las provisiones diarias de la casa de Salomón, según el registro bíblico, incluían 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina común, 10 bueyes engordados, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, además de ciervos, gacelas, corzos y aves engordadas. Esto equivale a alimentar a miles de personas todos los días.
La riqueza que fluyó hacia Jerusalén durante su reinado desafía la imaginación. Salomón recibía 666 talentos de oro al año. Convirtiendo a medidas modernas, eso representa aproximadamente 25 toneladas de oro anualmente, solo en tributo directo. Eso no incluía las ganancias del comercio, los impuestos de los mercaderes, ni los regalos de reyes extranjeros. La plata era tan abundante en Jerusalén que perdió valor. El texto bíblico dice que era considerada como piedras. El oro era el metal cotidiano en la corte. Salomón mandó hacer 200 escudos grandes de oro batido, cada uno usando 600 siclos de oro, más 300 escudos menores, cada uno con 300 siclos, todos colocados en la casa del bosque del Líbano, una estructura adyacente al palacio. El trono de Salomón estaba hecho de marfil revestido de oro puro. Tenía 6 peldaños, un respaldo redondo por detrás, brazos a cada lado y 2 leones junto a los brazos, más 12 leones en los 6 peldaños, uno a cada lado. Nada igual se hizo jamás en reino alguno. Pero la gran obra de Salomón, la que consumió su atención y recursos por más de una década, fue el templo. David no pudo construirlo porque tenía las manos manchadas de sangre, pero dejó preparativos extensos. Acumuló oro, plata, bronce, hierro, madera y piedras en cantidades inmensas. Diseñó planos, organizó a los levitas. Salomón recibió todo listo. La construcción comenzó en el 4º año de su reinado, 480 años después del éxodo de Egipto. El lugar elegido fue el monte Moriah, donde Abraham casi sacrificó a Isaac siglos antes y donde David había comprado una era para edificar un altar. La topografía exigió un trabajo masivo de preparación. Se construyeron muros de contención para nivelar el terreno. Piedras colosales, algunas pesando centenas de toneladas, fueron cortadas, transportadas y posicionadas. Los números del proyecto son extraordinarios. Salomón reclutó a 30.000 trabajadores de Israel, enviando 10.000 por mes al Líbano en turnos rotativos, 70.000 cargadores, 80.000 cortadores de piedra en las montañas, 3.300 supervisores. La mano de obra total involucró a más de 180.000 personas. La madera vino del Líbano, suministrada por Hiram, rey de Tiro, con quien Salomón mantenía una alianza. Cedros y cipreses fueron cortados en las montañas, arrastrados hasta el mar, montados en balsas, llevados por la costa hasta Jope y luego transportados por tierra hasta Jerusalén, una distancia de aproximadamente 50 kilómetros montaña arriba. Salomón pagaba a Hiram con 20.000 coros de trigo y 20 coros de aceite batido al año. Este arreglo duró los 7 años de la construcción. Las piedras del templo estaban tan perfectamente cortadas en la cantera que no se oyó martillo, ni hacha, ni herramienta de hierro durante la construcción. Las piezas se encajaban en silencio. El texto bíblico enfatiza esto. El lugar más santo de la tierra fue erigido sin el ruido de guerra o trabajo violento. Las dimensiones del templo en sí eran relativamente modestas para los estándares de hoy. 60 codos de largo, 20 de ancho, 30 de alto. Aproximadamente 27 metros por 9 metros por 13 metros y medio. Menor que muchas iglesias contemporáneas, pero el revestimiento interno compensaba el tamaño. Todo estaba cubierto de oro. Las paredes internas, el piso, el techo, las puertas, tallas de querubines, palmeras y flores abiertas decoraban cada superficie, todos recubiertos de oro. En el lugar santísimo, el lugar donde el arca de la alianza sería colocada, Salomón posicionó 2 querubines gigantes hechos de madera de olivo revestida de oro. Cada uno tenía 10 codos de altura, aproximadamente 4 metros y medio. Sus alas se extendían de pared a pared, tocándose en el centro. Cuando todo estuvo listo, Salomón convocó a todos los ancianos de Israel para la dedicación. Los sacerdotes cargaron el arca de la alianza hacia el interior del lugar santísimo y la colocaron debajo de las alas de los querubines. Cuando salieron, una nube llenó el templo. La gloria del Señor era tan intensa que los sacerdotes no podían mantenerse en pie para ministrar. Salomón se levantó ante el altar, extendió las manos al cielo y oró. La oración de dedicación registrada en el primer libro de los Reyes, capítulo 8,
es una de las más largas y teológicamente densas de la Escritura. Reconoció que el cielo de los cielos no puede contener a Dios, mucho menos una casa hecha por manos humanas. Pidió que Dios oyera las oraciones hechas en aquel lugar o en dirección a él. Pidió justicia para el inocente y consecuencias para el culpable. Pidió perdón para cuando Israel pecara y se arrepintiera. Pidió incluso por los extranjeros que vinieran de tierras lejanas atraídos por la fama del Señor. Cuando terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió los sacrificios. La gloria del Señor llenó el templo nuevamente. Todo Israel lo vio. La fiesta de dedicación duró 14 días. 22,000 bueyes y 120,000 ovejas fueron ofrecidos en sacrificio. Una cantidad casi incomprensible. La fama de Salomón se extendió por el mundo conocido. La visita de la reina de Sabá ilustra el alcance. Viajó desde su reino, probablemente en el suroeste de Arabia o en Etiopía, una jornada de aproximadamente 2,400 kilómetros. Vino con preguntas difíciles, una comitiva inmensa, camellos cargando especias, oro en cantidad enorme y piedras preciosas. Salomón respondió todas sus preguntas. Ella vio la casa que él construyó, la comida de su mesa, los asientos de sus oficiales, el servicio de los criados, sus ropas, sus copoperos, los holocaustos que ofrecía en el templo. El texto dice que no quedó más espíritu en ella. Se quedó sin palabras. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Ella dio a Salomón 120 talentos de oro, especias en cantidad nunca más igualada, y piedras preciosas. Él retribuyó con presentes aún más generosos, pero el apogeo ya cargaba las semillas del declive. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. El texto bíblico es específico. 700 esposas princesas y 300 concubinas, 1,000 mujeres en total. Muchas venían de pueblos con los que Dios había prohibido expresamente el matrimonio. Moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, eteas. La razón de la prohibición era clara. Ellas desviarán el corazón de ustedes para seguir a sus dioses. Fue exactamente lo que sucedió. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón hacia otros dioses. Construyó altares para Astarot, diosa de los sidonios, para Milcom, abominación de los amonitas, para Quemos, abominación de los moabitas. En los montes al este de Jerusalén, que debían señalar la gloria de Dios, surgieron santuarios para ídolos. El rey que construyó el templo ahora ofrecía incienso en altares paganos. El Señor se indignó. Se apareció a Salomón por tercera vez. Puesto que hiciste esto, y no guardaste mi alianza, romperé de ti el reino, y lo daré a tu siervo. Pero por amor a David, no lo haré en tus días. De la mano de tu hijo lo romperé, y aún así, no romperé todo el reino. Dejaré una tribu, por amor a David y a Jerusalén. Las señales de colapso comenzaron aún durante la vida de Salomón. Adversarios se levantaron. Hadad, el edomita. Rezón, que reinó sobre Siria. Y Jeroboam, un siervo talentoso del propio Salomón, que recibió una profecía de Ahías. Dios rompería 10 tribus de Israel y se las daría a él. Cuando Salomón lo descubrió, intentó matar a Jeroboam. Él huyó a Egipto y esperó. Salomón reinó 40 años, lo mismo que su padre. Murió alrededor del 930 a.C. Su hijo Roboam asumió el trono. La asamblea de Israel se reunió en Siquem para confirmarlo, pero hizo una exigencia. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Alivia la dura servidumbre. Los ancianos que habían servido a Salomón aconsejaron a Roboam que aceptara. Los jóvenes que crecieron con él dieron un consejo diferente. Diles, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Roboam eligió escuchar a los jóvenes. 10 tribus se rebelaron inmediatamente. ¿Qué parte tenemos con David? Cada uno a sus tiendas, oh Israel. Jeroboam volvió de Egipto y se convirtió en rey del norte, que mantuvo el nombre de Israel.
Roboam se quedó solo con Judá y Benjamín, en el sur. El reino unido que David construyó y Salomón glorificó duró solo una generación después de Salomón. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios en el 586 a.C. El reino se dividió, se debilitó, desapareció de los mapas. Los descendientes de David perdieron el trono. Durante siglos, la promesa de Dios pareció olvidada. Pero 1000 años después, en un pesebre en la misma Belén donde David pastoreaba ovejas, nació un niño. Los evangelios se encargan de registrar. Jesús, hijo de David. La alianza que Dios hizo aquella noche con el rey, tu casa y tu reino, serán firmes para siempre. No falló. Solo esperó. El trono de David no está vacío. Nunca lo estuvo.